Existe una percepción muy negativa de la situación económica actual del país. Como puede observarse en este gráfico, un 26.5% la califica de mala y un 43.2% la califica de muy mala. Mientras que solo un 1.1% la califica como muy buena. Este gráfico resulta importante en este momento en que se está discutiendo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, puesto que en aquel momento habíamos preguntado sobre algunas de las opciones que ahora se están sugiriendo como posibles soluciones a la situación económica y que se presentarían en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Las que evaluamos son acciones que en julio, que cuando se recogió la información, estaban en discusión a nivel nacional, tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación. Concretamente, podemos observar que con respecto a reducir los salarios de los empleados públicos, existe una mayoría, que serían las barras mostaza y roja. Existe una mayoría que considera que no ayudarían, la franja anaranjada es la que diría que ayudaría poco o nada a mejorar la economía, y un 35.4, que sería la franja verde, indica que ayudaría en algo, mientras que la franja azul se refiere a aquellas personas que consideran que esta opción ayudaría mucho a mejorar la economía nacional. Entonces, repito, en el caso de reducir los salarios de los empleados públicos, la consideración de que ayudaría mucho se concentra en apenas un 19%, mientras que hay un 39.4% que considera que no ayudaría nada. Vender o privatizar algunas de las instituciones es aún más marcado. Una mayoría, un 56.8%, considera que no ayuda en nada a mejorar la situación de la economía nacional, mientras que un 21% considera que ayuda en algo y solo un 6.7% considera que ayuda mucho. En cuanto a la reducción del presupuesto de las instituciones públicas, encontramos que un 40% considera que en algo ayudaría a mejorar la situación, mientras que un 31.7% considera que no ayudaría en nada y un 18.4% considera que ayudaría mucho. Elevar los impuestos actuales a las personas asalariadas, de nuevo, una mayoría de un 53.5% considera que no ayudaría nada a mejorar la economía y un 28.1% considera que ayudaría algo, mientras que solo un 11.2% considera que ayudaría mucho. En cuanto a la posibilidad de elevar los impuestos a las personas o empresas que más ganan en el país, observamos una posición inversa a la que hemos visto para las otras situaciones. En este caso, la mayoría, un 57.1%, considera que elevar los impuestos a personas y empresas que más ganan ayudaría mucho a mejorar la situación económica del país. Un 25.4% considera que ayudaría algo y un 11.7% opina que no ayudaría nada. Por último, en cuanto a la posibilidad de aumentar la inversión del Estado en servicios e infraestructura, encontramos un 42% que considera que sí ayudaría mucho, versus un 29% que considera que ayudaría algo y un 19.8% que considera que no ayudaría nada. Otra pregunta se refirió a la magnitud de la inversión estatal durante la pandemia y en razón de las condiciones del país por la pandemia. Y encontramos que para lo que respecta a inversión en infraestructura como puentes y carreteras, un 43.5% considera que debe aumentarse esa inversión versus un 34.8% que considera que debe mantenerse y solo un 17.4% que considera que debe reducirse. En lo que respecta a la educación pública superior, un 39.8% considera que debe mantenerse, un 39.8% que debe aumentarse,
un 50.7% que debe mantenerse y solo un 6% considera que deba reducirse. En lo que respecta a la educación pública primaria y secundaria, es más marcada la posición con un 46.2% que opina que debe aumentarse la inversión en la educación primaria y secundaria, un 46.7% que debe mantenerse y solo un 4.2% que deba reducirse. Y por último, en cuanto a salud pública, un 73.7%, o sea, casi 3/4 partes de las personas entrevistadas consideran que debe haber un aumento en la inversión estatal en salud pública, un 22.8% que debe mantenerse y un 1.7% que deba reducirse. Con respecto a las universidades públicas, utilizamos una batería de preguntas relacionadas con las universidades. Una primera pregunta fue abierta y se le solicitó a las personas que mencionaran el nombre de las universidades públicas que conocían. En este caso encontramos que para la Universidad de Costa Rica la proporción de personas que recuerdan espontáneamente su nombre es muy alta, con un 88%. Para las otras universidades públicas el porcentaje disminuye, pero en todos los casos hay una proporción importante que está mencionando espontáneamente su nombre. Por otra parte, nos interesó determinar si las personas tenían conocimiento sobre la principal fuente de financiamiento para las universidades públicas. Y aquí encontramos que poco menos de 2/3 partes de las personas entrevistadas afirman no saber cuál es la principal fuente de financiamiento. Y entre aquellas personas que sí saben, la mayor proporción menciona al Estado. Esta pregunta, como veremos más adelante, a pesar de que la mayoría de las personas no tienen claro de dónde viene la principal fuente de financiamiento, luego veremos que existe una posición muy clara con respecto a quién debe ser quien financie. La calificación, pedimos a las personas que calificaran a las universidades y a la Universidad de Costa Rica en particular con respecto a algunas dimensiones básicas, y les pedimos que las calificaran en una nota de 0 a 10. Esta es una forma de calificación que ha venido utilizándose desde los años 80 y que permite entonces una comparación a través del tiempo de la calificación de las instituciones públicas, en este caso de las universidades. Como podemos observar, existe una tendencia a calificar muy positivamente a la Universidad de Costa Rica con un promedio de 8.98. Y es interesante mencionar que la desviación estándar es baja con respecto al promedio, es de 1.19, lo cual implica que las opiniones tienden a ser muy homogéneas. Y como podemos observar en el gráfico, existe una concentración de puntajes entre las notas de 8 a 10. Es decir, la gran mayoría de las personas entrevistadas tendieron a calificar a la Universidad de Costa Rica con notas muy altas, de 8, 9 o 10. Con respecto a las otras universidades públicas, también la calificación, como podemos observar, es muy positiva. Y de nuevo tenemos también una tendencia a una opinión muy homogénea en la población, con una desviación estándar de 1.37 y de nuevo con una concentración de calificaciones entre 8, 9 y 10. La situación varía para lo que son las universidades privadas, en donde el promedio cae a 7.1 y la desviación estándar tiende a aumentar, y como podemos observar en el gráfico, existe una mayor dispersión de las calificaciones utilizadas por la mayoría de las personas entrevistadas, existiendo tanto calificaciones bastante negativas de 5 o de 6, como con calificaciones positivas. Por otra parte, pedimos a las personas que calificaran a la Universidad de Costa Rica con respecto al aporte que da la universidad a las comunidades. Y de nuevo encontramos una calificación muy positiva con un promedio de 8.62 y una vez más con una tendencia bastante
homogénea a calificar el aporte entre 8, 9 y 10. Lo mismo podemos observar, una tendencia también bastante positiva con respecto a las otras universidades públicas, en donde también el aporte que hacen las otras universidades públicas a la comunidad se califica de manera bastante positiva, con un promedio de 8.25 y de nuevo con una desviación estándar baja, concentrando los puntajes entre 8, 9 y 10. Para las universidades privadas, el puntaje vuelve a caer, en este caso a un promedio de 6.05, y aumenta la desviación estándar, es decir, aumenta la dispersión de las opiniones, concentrándose entre 5 y 8, la gran mayoría. Por otra parte, solicitamos que se calificara la calidad de la educación de la Universidad de Costa Rica y aquí el promedio llega a 9,5, con de nuevo una desviación estándar pequeña y de nuevo con una concentración, en este caso la concentración es casi que entre 9 y 10, entre notas de 9 y 10, con una calificación muy positiva. Por otra parte, solicitamos que se calificara la actuación de la Universidad de Costa Rica durante la pandemia, y en este caso vemos una calificación de la mayoría de las personas entrevistadas muy positiva. Un 55.7, o sea, la mayoría de las personas entrevistadas consideran que la participación ha sido muy importante, más un 17.4 que considera que ha sido algo importante, y solo un 4% afirma que ha sido nada importante. Por otra parte, utilizamos una pequeña escala de actitudes para tratar de identificar con mayor detalle la percepción que se tiene de las universidades públicas. El primer ítem de esta escala decía: las universidades públicas deben fortalecer el desarrollo de las sedes regionales, y encontramos una alta proporción, un 62.3%, que se muestra muy de acuerdo con que se fortalezca la presencia de las universidades públicas en las sedes regionales, más un 20.4% que se muestra algo de acuerdo. Por otra parte, otro ítem decía: las universidades públicas deben invertir en el aporte a las comunidades y al país, y de nuevo encontramos una actitud muy positiva, con un 54.8% muy de acuerdo y un 29.6% algo de acuerdo. Por otra parte, otra pregunta decía: el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto de las universidades, y encontramos un 46.1% muy de acuerdo, más un 29% algo de acuerdo. Relacionándolo con la pregunta que habíamos visto al principio, en donde la mayoría de las personas no sabían de dónde provenía el presupuesto, aquí vemos claramente que la tendencia de una importante mayoría de las personas entrevistadas es a considerar que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto de las universidades públicas. Por último, otra frase decía: las universidades deben dedicarse más a la educación y menos a la investigación y a la acción social, que algunas personas han considerado como un gasto y no como una inversión, pero que la población tiende a considerarlo en alguna medida como inadecuado. Es decir, que un 21.9 está algo en desacuerdo, que solo se concentre en educación y abandone un poco la investigación y la acción social, y hay un 26% que se muestra muy en desacuerdo con que se dé esa parcialización, digamos, de la actividad académica. Por último, nos interesó identificar la posición de las personas, las y los ciudadanos, con respecto a las garantías constitucionales relacionadas con las universidades públicas. Por un lado, tenemos que un 73%, o sea, casi 3/4 partes de las personas entrevistadas consideran que debe mantenerse la garantía de autonomía existente actualmente en nuestra Constitución, mientras que solo un 16% dice que deba eliminarse esta situación. Con respecto al financiamiento, con respecto a la garantía constitucional del financiamiento,
de las universidades públicas, la posición es aún más marcada. Tenemos un 85% de las personas entrevistadas que opinan que debe mantenerse esta garantía constitucional versus solo un 6% que considera que deba eliminarse. En resumen, nos planteamos las siguientes conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en el estudio. El impacto económico de la pandemia es muy amplio, afectando directamente a 4/5 partes de los hogares entrevistados. Resulta obvio entonces que la percepción de la situación económica actual sea percibida de forma muy negativa por la mayoría de las personas entrevistadas. Casi 2/3 partes de las personas entrevistadas afirman no conocer la principal fuente de financiamiento para las universidades públicas, pero cuando se indaga directamente sobre si el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto, un 46.1% se muestra en total acuerdo y otro 29% dice estar algo de acuerdo. Del mismo modo, un 85% considera que el artículo constitucional sobre el presupuesto debe mantenerse. Por otra parte, la Universidad de Costa Rica recibe una valoración promedio de 8.98 y con un nivel de homogeneidad en las respuestas bastante bajo a través de toda la muestra. También resulta muy positiva la calificación sobre el aporte de las comunidades y sobre la calidad de la enseñanza. Las otras 4 universidades públicas también reciben una calificación muy positiva. La mayoría de las personas consideran muy importante la actuación de la Universidad de Costa Rica durante la pandemia. La mayoría de las personas entrevistadas se manifiesta muy de acuerdo con que las universidades públicas deban invertir en el aporte a las comunidades y al país en general. Y un 47.9% de las personas entrevistadas dice estar total o algo de acuerdo con que las universidades deban dedicarse más a la enseñanza y menos a la investigación y a la acción social, mientras que un 39.4% se manifiesta total o algo de acuerdo. Hay una tendencia a apoyar la autonomía que se hace muy evidente cuando se indaga sobre la garantía constitucional correspondiente. Casi 2/3 partes se manifiestan muy de acuerdo con que las universidades públicas fortalezcan el desarrollo de las sedes regionales. Y cuando se cruzan las respuestas con las preguntas del cuestionario relacionadas con las variables sociodemográficas, se evidencian pocas diferencias significativas según el sexo de la persona entrevistada. Y del mismo modo, tampoco existen diferencias según edad. Esto responde a, como recordarán, la observación que se hacía en cuanto a la homogeneidad de las respuestas a muchas de las preguntas. Es decir, la población tiende a opinar bastante en bloque con respecto a la mayoría de las preguntas planteadas. De modo que tanto hombres como mujeres tienden a opinar parecido y también independientemente de la edad se opina de manera parecida. Dentro de la dimensión económica es importante señalar que tiende a evidenciarse una relación entre opiniones y valoraciones positivas y un menor impacto negativo de la pandemia a nivel nacional. Es decir, a mejor condición económica, mejor tiende a ser la opinión hacia las universidades. Por otra parte, existe una estrecha relación entre la actitud y la calificación muy positiva de las universidades públicas y el modelo de desarrollo que se evidencia en muchas de las preguntas de la sección de actitudes políticas. Es claro que las universidades se valoran mejor entre aquellas personas que apoyan un modelo de Estado vigoroso y un sistema de redistribución de la riqueza que garantice equidad. No existen prácticamente diferencias significativas según el nivel de actividad, la relación laboral, la religión y el principal problema percibido del país. Estas serían, en resumen, las principales resultados obtenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos al magíster Marco Vinicio Fournier Facio del Instituto de Investigaciones Psicosociales y recordarles que ustedes, colegas de la prensa, pueden realizar sus consultas a través del chat del webinar, como ya lo hizo la colega Paula Ruiz del Observador, y ella nos consulta, don Marco,
Buenos días. ¿Me puede ampliar sobre la muestra, el nivel educativo y la distribución de los entrevistados por provincia? Además, nos dice cuál es el análisis que realiza en relación con que solo un 19% de los entrevistados indica que debe de reducirse el salario en el sector público. Lo anterior en comparación con la afectación a los trabajadores del sector privado visualizados en esta encuesta. Sí, bueno, con respecto a la distribución por nivel educativo y por provincia, lo controlamos más por región. La división del país en regiones es más consistente, por decirlo de alguna manera, que la división por provincias, porque, por ejemplo, Punta Arenas atraviesa casi de frontera a frontera. Heredia y Alajuela tienen parte de la población fuera del Valle Central, igual San José, etcétera. Bueno, pero entonces lo hicimos con respecto a la región, y la distribución tiende a acercarse mucho a la distribución nacional según el censo y las proyecciones del INEC, y de igual manera para el nivel educativo. También existe una distribución bastante parecida. También existe una distribución bastante parecida con respecto al sexo. En lo que respecta a la respuesta a la pregunta sobre la reducción del salario de los empleados públicos, bueno, esa es la respuesta que dan las personas entrevistadas. No les pedimos que aclararan por qué daban su respuesta. El tamaño del cuestionario no daba para eso, pero si vemos la consistencia de las respuestas, fácilmente podemos deducir que las personas perciben que no debe castigarse más a la mayoría de la población con nuevos impuestos, sino a quienes más ganancias tienen en este momento en el país. Las respuestas tienden a ser bastante claras en ese sentido. O sea, no solo evitar mayores reducciones a los empleados públicos, sino también evitar mayores impuestos a las personas asalariadas, que eso era otro de los ítems. Nos hacen también otra consulta, don Marco Vinicio, de Diario Extra, en este caso de Sharon Cascante, y ella nos dice, ¿qué proponen los entrevistados y qué proponen las universidades públicas de nuestro país para reconstruir frente a la pandemia, en especial tras la difícil situación económica actual? Bueno, repito que no pudimos preguntar de todo porque el cuestionario no da, y sobre todo siendo una entrevista telefónica, eso reduce aún más las posibilidades. El tiempo que las personas entrevistadas aguantan en una entrevista telefónica es bastante inferior al que pueden aguantar en una entrevista cara a cara, y eso está demostrado. Entonces, uno hace un cuestionario, nosotros decimos que es como una carta al niño, uno hace un cuestionario en donde apunta todo lo que quisiera saber, pero luego se ve obligado a escoger para ajustar un tamaño cuestionario que sea manejable. La sensación que queda es que existe una tendencia, por decirlo de alguna manera, a una economía keynesiana, por decirlo así, ¿no? Recordemos que la salida de la gran crisis de los años 30 se dio gracias a la política de Roosevelt, siguiendo a Keynes, con una inversión muy fuerte estatal, y que logró sacar al mundo al final de la grave crisis que tenía. Bueno, las respuestas que tenemos y que les he mostrado hoy pareciera de alguna manera confirmar esa posición. Es decir, las personas ven la solución en una mejor inversión estatal, produciendo circulación económica, no más reducción de los ingresos en la mayoría de la población, y sí mayor obtención de ingresos a través de impuestos a quienes más pueden pagar, por decirlo de manera. Don Marco Vinicio, también nos hacen otra consulta, esta vez del colega Alonso Solís de Noticias Repretel, y nos dice, buenos días, se menciona que el 79% vieron una reducción de sus ingresos. ¿Se sabe a detalle si fue por despido, por reducción de jornada o eran informales?
Ahí hay de todo, ¿eh? Ahí hay de todo. Recuerden que viene otro gráfico en donde se muestra en qué proporción fue por pérdida de trabajo. Y por supuesto que es menor a lo observado con respecto a la reducción de ingresos en todo el hogar. La reducción por pérdida de trabajo tiende a estar más o menos en la mitad con respecto a las últimas mediciones del INEC. Coincide bastante entre, si comparamos otros miembros del hogar que hayan perdido o el entrevistado. Esa proporción tiende a aumentarse muchísimo con respecto a la pérdida de ingresos de por lo menos algún miembro del hogar, en donde ya no es a nivel individual, que podría ser, por ejemplo, la relación con la tasa de desempleo en este momento, sino que ahí es por hogar. Entonces se multiplica. El problema se multiplica porque puede ser, y pareciera que con bastante frecuencia se da, que más de un miembro del hogar pierde ingreso o ha perdido ingreso. Y aquí también entraría todo el sector informal, más todos los negocios pequeños, las personas cuenta propia o pequeños empresarios que no reciben un salario, sino que viven del manejo de su negocio y que se han visto obligados a cerrar los negocios. Todos conocemos que eso ha sido una situación crítica en el país, la cantidad de negocios que se ven cerrados cuando uno camina por la calle. También hay otra consulta del colega Alonso Solís de Noticias Repretel que dice, también me gustaría ahondar en qué nivel de conocimiento tienen las personas a la hora de medir el impacto de las medidas económicas. ¿Son percepciones generales o las personas muestran conocimiento a cada medida? Bueno, cada una de las medidas, partimos del principio de que las personas están viviendo dentro del país y al vivir dentro del país están sufriendo en carne propia las consecuencias de la crisis económica que vive el país. No se necesita ser un especialista en economía, ni mucho menos, para sentir, sufrir y percibir la situación económica actual. Nos mencionan también aquí un comentario de otro colega, Alonso, dice, nada más no puso el apellido, dice, hablando de la autonomía de las universidades, se indagó sobre si las universidades deben ser un Estado independiente o solo en gestiones relacionadas a la enseñanza. O, en otras palabras, si la autonomía debe permitir el gasto sin justificación y creando pluses no relacionados al mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Bueno, ahí hay comentarios que podríamos cuestionar de base, ¿verdad? O sea, se están haciendo afirmaciones en esa pregunta que no son reales. Tal vez aquí los señores rectores pueden hablar con mayor propiedad, pero la autonomía no implica tener un Estado dentro de otro Estado, ni mucho menos. Yo fui parte del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y me tocó en más de una ocasión coordinar con el Ministerio de Seguridad cuando había necesidad de controles policiales o con el OIJ. Esa coordinación se daba en ese momento y sé que se sigue dando en las universidades permanentemente. De igual manera existe un control permanente de la Contraloría General de la República en el manejo que las universidades hacen del presupuesto, de modo que la afirmación que hace este señor don Alonso, yo diría que no es cierta. Don Marco, no sé entonces... Si los señores rectores quieran... Exacto, iba a aprovechar porque nos acompañan los señores rectores de las universidades públicas. Les cedo la palabra. Nos acompaña don Luis Paulino Méndez del TEC. También está don Carlos Arayaliandro de la UCR, don Francisco González de la Universidad Nacional, don Rodrigo Arias de la Universidad Estatal a Distancia y don Emanuel González de la Universidad Técnica Nacional. Adelante por si alguno de ustedes desea extenderse en esta consulta. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, la autonomía de la que nosotros hablamos no es esta independencia que comenta Alonso, un Estado dentro de otro Estado que se le ha dado a llamar, donde hacemos lo que queremos con los fondos públicos. Efectivamente, ya lo adelantó Marco Vinicio,
estamos sujetos a todo el control de la Contraloría General de la República y de cualquier otra instancia que nos quiera supervisar. Así que no estamos de acuerdo con esa aseveración. Hemos insistido en la autonomía que necesitamos de autogobierno, autogestión, para poder cumplir con nuestras misiones. Y no, ya se ha visto, ¿verdad? Nosotros no podemos invertir los recursos públicos en cosas que no son pertinentes para el país. Yo le solicitaría a los compañeros rectores también que se refieran al tema. Don Francisco. Micrófono. Gracias, perdón. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este espacio de conferencia de prensa. Lo que quisiera ahondar es que la autonomía no es solamente la posibilidad de autogobierno en el marco de una legislación nacional, sino que también la autonomía es la expresión de una sociedad democrática que aspira a una cada vez mayor madurez democrática. La autonomía nosotros también tenemos que reconocerla como esa posibilidad de independencia en el desarrollo del pensamiento crítico de un país respecto a todos los ámbitos. Y esto implica también la opinión separada de los poderes políticos en general. No solamente podemos reducir la autonomía a este criterio que en los últimos años pues se ha puesto de alguna manera sobre el tapete y es estrictamente el autogobierno, sino, insisto, en esa, diría yo, posibilidad de expresar cómo la madurez de un determinado pueblo, en el caso costarricense desde 1949, lo consigna en la Constitución y establece esa posibilidad de tener un pensamiento divergente respecto a las políticas que toma el mismo Estado. Sin duda, un requisito fundamental para ampliar y para considerar y consolidar la democracia en un país. No más compañeros que quieran opinar. Ok. No, perfecto. Ok, seguimos entonces, adelante. Continuamos. Les insisto a los colegas de la prensa que pueden hacer sus consultas a través del chat del webinar que se les dio antes de iniciar con esta conferencia de prensa. Tenemos otra consulta, esta vez del colega Pablo Mora de la UCR y menciona, me gustaría saber si entre las personas opinaron favorablemente por la regionalización de las universidades públicas, ¿existe una tendencia a un aumento de estas opiniones fuera de la GAM o si este sector geográfico es indiferente? Sí, esa sí es una pregunta que incluimos. Nosotros tratamos de controlar si la persona entrevistada había tenido estudios en algún momento de su vida en alguna universidad pública o privada y si sí lo había tenido, sí había estudiado en una sede regional. Y es obvio que entre las personas que tuvieron la experiencia de estudiar en una sede regional o algunos de sus familiares, porque también preguntamos por sus familiares directos, o si algunos de sus familiares también había estudiado en una universidad, en una sede regional, sí, las opiniones, por supuesto, tienden a ser más positivas, porque han visto el impacto, digamos, de las sedes regionales. Bueno, vamos a esperar también a algunos colegas. Les recordamos que a través del chat del webinar pueden hacer sus consultas. Nos dice por acá, por ejemplo, en cuanto a la comunidad universitaria, que nos siguen a través del Facebook Live, también hay varias consultas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, acá a un profesor, un economista de la Universidad de Costa Rica, don José Arias, nos dice, hablemos de salarios públicos. ¿Se preguntó por reducción y por congelamiento? No, se preguntó por reducción. Nos pregunta también Evelyn Chacón, la autonomía es por la ley de la República, ¿cierto? ¿Cuál es la labor de la Contraloría con respecto a las universidades de las que acaban de hablar? ¿Qué controlan o auditan? Bueno, de nuevo, prefiero que lo contesten los señores rectores. Don Carlos, buenos días. Don Carlos nos va a ayudar con esta pregunta. Micrófono, don Carlos.
buenos días. Disculpen, agradezco la pregunta y saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan esta mañana. La autonomía de las universidades está dada o está definida en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República. Esa autonomía, como ya lo explicaba don Marco, don Luis Paulino y don Francisco, no significa que somos un Estado dentro del Estado. Y estamos sujetos a todos los controles y a toda la fiscalización de parte de la Contraloría General de la República. No solo a la hora de definir nuestros presupuestos. Si no podemos ejecutar un solo centavo en una universidad estatal, si no ha sido avalado el presupuesto respectivo o por la Contraloría General de la República. Pero además de eso, permanentemente las personas funcionarias de la Contraloría General de la República incluyen dentro de sus programas de trabajo la fiscalización de diferentes actividades dentro de las universidades. Así, por ejemplo, recientemente se hizo un análisis en el caso de la Universidad de Costa Rica del sistema de becas, de la relación o la vinculación que existe entre la Fundación Universidad de Costa Rica y la institución. Y en este momento a las 5 universidades estatales se nos aplica un proceso de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria en los últimos años. De manera que no hay ninguna diferencia entre los controles que establece la Contraloría General de la República para cualquier otra institución pública y las que establece para las universidades. En tanto, esa autonomía no significa que estamos aislados del Estado, sino que somos parte de él y evidentemente en materia de transparencia, de rendición de cuentas, estamos sujetos a las disposiciones de la Contraloría General de la República. Gracias. Bueno, vamos a esperar. De momento no tenemos más consultas. Tal vez, María del Mar, si me permiten, hay una pregunta que usted hizo que no hemos respondido y que va dirigida a los señores rectores. Yo quisiera simplemente retomarla y nos dice la pregunta de que cuáles son las propuestas, sí, cuáles son las propuestas que hacen o que proponen las universidades para reconstruir el país a partir de la pandemia. Evidentemente, el efecto de la pandemia va mucho más allá de lo sanitario que vivimos, de la crisis sanitaria que vivimos en este momento. El efecto en materia económica, en materia social de la pandemia tardará años y puede ser más de una década posiblemente o mucho más allá para poder volver, digamos, a lo que definíamos como normalidad previo a la pandemia. Sin duda alguna, esta crisis económica y social que se genera, tenemos que pagarla entre todas y todos los ciudadanos costarricenses. Y aquí es evidente que lo que abogamos es por una política pública que se encamine, por un lado, a la reactivación de la economía post-pandemia. Por otro lado, es evidente que se requiere un análisis del gasto, de manera tal que aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios puedan reducirse. Ahora, aquí el tema es cuál es el gasto que puede reducirse, y el gasto que puede reducirse es aquel gasto que no va a generar efectos negativos para la ciudadanía costarricense en el mediano y largo plazo. Por otro lado, es fundamental valorar una renegociación de la deuda. Creo que ahí tenemos un área importante también para salir de esta situación y evidentemente el aumento de los ingresos, por otro lado. En diversas ocasiones hemos señalado que hay sectores de la economía costarricense que no necesariamente contribuyen en proporción a sus ingresos para el sostenimiento de las cargas públicas. Bueno, sin duda alguna, entonces necesitamos de alternativas tributarias que vengan a generar esa progresividad en el sistema, pero también que vengan a atacar fuertemente la elusión y la evasión de impuestos, de manera que cada una de las partes que conformamos el Estado costarricense podamos aportar lo que en justicia tributaria nos corresponde.
debemos caminar y para esto se va a requerir un nuevo pacto social posiblemente, pero un pacto social que necesariamente pasa por proteger el Estado social de derecho del que hemos gozado las y los costarricenses y que nos permite bajo ese concepto original con que se crea ese Estado social de derecho, de universalidad, de acceso a los servicios, poder mantener las oportunidades que hasta la fecha el Estado costarricense nos ha brindado a la mayoría o a toda la ciudadanía. María del Mar, nada más un pequeño aporte. Creemos que como universidades no podemos proponer solos este plan de reconstrucción. Este es un trabajo de todos los sectores. Sería muy arriesgado decir que las universidades vamos a ser las únicas que sabemos cómo reconstruir al país. Aquí lo que hablamos es de una mesa de diálogo nacional para tomar las decisiones que haya que tomar. Muchas gracias, don Luis Paulino, y a don Carlos también. Don Tenemos Francisco, otra consulta. Bueno, don Francisco. María del Mar, sí, don Francisco. Gracias. También muy breve, aportar en el sentido de que, como se ha señalado acá por parte de don Luis Paulino, de don Carlos también, el futuro de nuestro país depende fundamentalmente del reconocer nuevas formas de acercamiento entre los sectores políticos, los sectores productivos, los sectores sociales, ampliamente, superar dicotomías que ahora nos pueden, que contribuyen realmente poco, como tratar de explicar las causas de la crisis solo recargando al empleo público, por ejemplo, o considerar que solo desde lo privado se puede salir adelante. Sin duda, esas son posturas que debemos ir superándolas y reconocer que el esfuerzo es un esfuerzo nacional en todos los sectores. Desde las universidades, no desde ahora, sino de algunos años, ya venimos haciendo importantes revisiones de las estructuras, revisiones en el amplio sentido de la palabra, de las problemáticas más estructurales asociadas a la sostenibilidad financiera, pero también reconocemos que el valor de la educación sigue siendo un valor estratégico para un país y que dejar de invertir en educación es posiblemente la salida menos recomendable que nosotros debamos de aspirar en esta situación y coyuntura de crisis. Pero también hemos reconocido que ese valor de la educación como un principio estratégico también significa replantearnos al interior de las universidades retos que están muy asociados a la innovación curricular y a la construcción de un sistema de educación superior cada vez más articulado, que es una de las aspiraciones que los rectores actuales compartimos también. Gracias, don Francisco. Tenemos otra consulta por acá que también es para los señores rectores que nos acompañan en esta conferencia. Es de Luis Valverde, de Diario Extra, y nos hace esta consulta. Buenos días. En el marco de la Ley de Fortalecimiento, quisiera saber de cada uno de los señores rectores si en sus universidades se abrió el proceso para la normalización de pluses o si este año siguieron otorgándose porcentualmente y si será así para el 2021. Buenos días. Bueno, de parte del tecnológico, nosotros a finales del 2019, y dado que el contencioso administrativo planteado por el CONARE contra la aplicación del título tercero de la ley 9635 no nos dio medida cautelar ni ha resuelto a la fecha, optamos por aplicar el título tercero prácticamente en todos sus alcances. En el caso nuestro, don Luis, al igual que señala el señor rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya para este año hemos definido, o definimos más bien, adaptar algunos incentivos, como el caso de la anualidad, como el caso de la fórmula de incremento salarial por reconocimiento de costo de vida, como escalafones y otros, cesantía también, a lo estipulado en el título tercero de la ley 9635. Eso lo hicimos saber de esa forma y así lo
lo informamos hace unos 2 o 3 meses atrás y ya se está aplicando desde para el año 2020. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, hemos venido en igualdad de condiciones que los compañeros del Instituto Tecnológico, aplicando en todos sus extremos esa aplicación legal. En el caso de la Universidad Nacional, y a 2 meses de haber asumido este puesto, nos hemos dedicado detalladamente a hacer un análisis de todos los componentes salariales asociados a la ley 3695, perdón, y 96. Sí, perdón. Y estamos y conformamos también una comisión conjunta con el Consejo Universitario para realizar todas las propuestas posibles en ese sentido, respetuosos del marco institucional, pero también en el reconocimiento del marco nacional. En ese sentido, reitero, el compromiso es claro por atender y que para el otro año pues podamos cumplir en la medida de la misma normativa que tenemos. Quisiera señalar que hay una audiencia para el 26 de noviembre de este año, donde se ha convocado a los señores rectores, y por eso, a partir de lo que expresó don Luis Paulino, de la medida cautelar que se propuso. Entonces ya el 26 de noviembre también pues estaremos los rectores teniendo esa audiencia para tener mayor claridad sobre las implicaciones de la ley para todas las universidades. Muchas gracias. No tenemos más, ¿verdad?, de los rectores. Para pasar a la otra pregunta. Sí, no veo a don Rodrigo. Perfecto. Hago la aclaración. Era la consulta del colega Luis Valverde de CR Hoy. Ahora sí vamos a la consulta de Diario Extra, esta vez de Extra TV 42. Nos hace la consulta Rebeca Ceciliano. ¿Podrían, por favor, dar más detalles sobre la percepción actual de imponer más impuestos y el manejo económico de los costarricenses en la pandemia? Además, datos sobre la muestra, tiempo en que se realizó la encuesta. Esta es la consulta de Rebeca Ceciliano. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, la encuesta se realizó entre el 11 y el 23 de julio. Las respuestas que se dieron a posibles medidas económicas, como ya las indiqué, existe la tendencia de la mayor proporción de las personas entrevistadas a rechazar nuevos impuestos o reducciones, así como también a rechazar la venta de instituciones del Estado o a reducir el presupuesto de las instituciones. Mientras que existe un apoyo de la mayor proporción a establecer o a obtener recursos mediante un impuesto a las personas o empresas que más ganancias tienen en el país. Creo que era eso, ¿no? Sí. Sí, señor. Ella nos hacía consultas exactamente sobre el tiempo, ¿verdad?, en que se había realizado y justamente tenemos por acá otra consulta. Permítame mientras me está llegando. Ella nos hacía también la consulta de la muestra del tiempo en que se realizó la encuesta, exactamente, y la percepción actual de imponer más impuestos. Era la consulta que nos hacía Rebeca Ceciliano. Bien, tal vez ampliar un poquito en el sentido de que también hubo una pregunta sobre el manejo específico del presupuesto en algunas áreas y en todos los sentidos, la mayor proporción de las personas entrevistadas consideraron que debe mantenerse o aumentarse el presupuesto en infraestructura, en salud y en educación, incluyendo las universidades públicas. No tenemos más consultas de los colegas de la prensa, sin embargo, vamos a dar unos minutitos más por aquello de que si nos quieran ingresar más consultas, ¿verdad?
Sí, comentarles que ustedes están viendo esta conferencia gracias a la transmisión en Facebook Live del Consejo Nacional de Rectores CONARE y también de las diversas universidades públicas estatales de nuestro país, en este caso también de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y por supuesto que la UTN y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Comentarles que al finalizar esta conferencia, todas las solicitudes de entrevistas van a ser consultadas o evacuadas con las encargadas de comunicación tanto del Consejo Nacional de Rectores CONARE como de la Universidad de Costa Rica, en este caso por la licenciada Gabriela Mayorga y la licenciada Vanessa Solano de CONARE. Así es que de esta manera damos por culminada esta actividad. El Consejo Nacional de Rectores CONARE les agradece su atención y su presencia. Les recordamos que vamos a estar atendiendo todas esas consultas de entrevistas posterior al finalizar esta conferencia de prensa. Realmente que les agradecemos mucho la gentileza. Muy buenos días y muchas gracias.